con un vídeo que intenta explicar cómo hago el cuestionario y cómo hago el test, o cómo hice el cuestionario y cómo hice el test de la Constitución española. Antes de nada, comentar que cada vez que me pongo con un libro, cambio cosas, cambio el formato, cambio la forma de preguntar, cambio las cosas en las que me fijo. Y es como una especie de técnica que va evolucionando según le voy dedicando horas. Lo que os vengo ahora a enseñar es un poco pues el trabajo inicial que hice pues ya hace un par de años cuando me puse con esto. Y la clave para empezar a hacer un cuestionario o un test es primero indicar qué palabras del literal de la norma correspondiente, en este caso de la Constitución, van a ser la respuesta a la pregunta que hagas. Por ejemplo, voy a coger aquí la palabra España. España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Vamos a coger solo ese apartado primero del artículo 1. Bueno, pues voy a seleccionar las palabras del literal a las que tendré que hacer una pregunta cuya respuesta sea exactamente esa palabra. Y entonces, aquí voy a poner en verde, por ejemplo, las palabras que yo creo que deberían ser seleccionadas. Primero, España, para que nadie la confunda con nación española, la nación, el Estado español. No, el literal dice España. Luego cojo se constituye y lo marco en rojo. Lo marco en verde. Para que nadie piense que dice que se basa, se fundamenta, no. Dice se constituye. ¿En qué se constituye? En un Estado social y democrático de derecho. Entonces también lo marco. Que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, y ahí cojo todo esto, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Yo en su día cogí todo esto, es decir, hice una pregunta cuya respuesta era las 4 cosas a la vez. Yo ahora que estoy haciendo el cuestionario y el test de la Ley 39, ya soy mucho más específico, es decir, pregunto por lo primero que se dice, la libertad, luego preguntaría por la justicia, luego preguntaría por la igualdad. Así que mira, lo puedo poner ya como me gusta hacerlo, por más que lo que aquí hago es explicaros cómo hice en su día el cuestionario y el test de la Constitución. Entonces, fijaos que he marcado casi todo. Me he tomado la licencia de no preguntaros por el propugna. Propugna es defender. Bueno, vamos a pensar que no es necesario. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, luego 5, 6, 7, 8 posibles preguntas que se podrían hacer de este apartado primero. Por ejemplo, palabra España. Tengo que pensar en una pregunta cuya respuesta sea España. Por tanto, ¿quién se constituye en un Estado social y democrático de derecho, según el artículo 1.1 de la Constitución? Pues ahí tienes la pregunta. Es una pregunta cuya respuesta exacta es España. Y esta pregunta vale para el cuestionario, que se caracteriza porque doy la respuesta correcta, es decir, ¿quién se constituye en un Estado social y democrático de derecho? Respuesta correcta, España. O vale para el test, donde es la misma pregunta, ¿quién se constituye en un Estado social y democrático de derecho? Pero doy 4 opciones. Opción 1, España. Opción 2, Estado español. Opción 3, la nación. Opción 4, la nación española. Segunda pregunta. Tiene que ser una pregunta cuya respuesta sea se constituye. Y yo en su día, para no ponérmelo muy difícil, porque a veces encontrar la pregunta correcta puede llevarte cierto tiempo, puse España se constituye, se basa, se fundamenta o, ya no sé qué otra cosa puse, vuelvo a repetir, España se constituye, se basa, se fundamenta o se fundamenta en un Estado social y democrático de derecho de acuerdo con el artículo 1.1
de la Constitución. Respuesta correcta, se constituye. Entonces ahí ya doy todas las opciones en la propia pregunta, me lo pongo un poco fácil porque si no sería muy difícil hacer la pregunta de otra forma en este caso. Entonces así lo hago. Y además lo podéis ver más aquí, más abajo. Mirad, una cosa que siempre hacía en la Constitución es preguntar cuántos apartados tiene el artículo correspondiente. En este caso ya veis que tiene 3. Y bueno, ¿por qué le doy importancia a eso? No te lo van a preguntar nunca en el examen. Pero ya sabéis que yo hago material para aprender, para ayudaros a adquirir unas capacidades que os permitan responder cualquier tipo de pregunta que os puedan hacer. Entonces, es un material que no intenta ver cuál es vuestro nivel, sino que intenta ayudaros a subir de nivel. Y al final, preguntándolo todo, pues es casi como jugar al trivial. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y con este material puedes abarcar todos los contenidos de una ley determinada. Y decía yo, ¿por qué me parece importante preguntar los apartados? Porque si tú te sabes los apartados y te lo han preguntado 100 veces y al final sabes que el artículo 1 tiene 3 apartados, vas a saber encasillar muy bien la información. De tal manera que este es artículo 1 y es muy fácil porque todo el mundo lo conoce, pero cuando estés en el artículo 23, saber cuántos apartados tiene te va a permitir organizar mentalmente la información y no olvidarte de nada si tienes que, por ejemplo, hablar de un tema en concreto o incluso cuando quieras responder a un tipo test. Entonces es una pregunta que nunca la van a hacer el día del examen, pero que a mí me gusta que vosotros la sepáis de forma natural, porque os va a servir para organizar la información. Fijaos aquí, según el artículo 1.1 de la Constitución, ¿quién se constituye en algo? Mirad, yo cuando empecé a hacerlo lo ponía bastante más difícil de lo que lo hago ahora, porque tengo las cosas incluso más claras. Si es un material para aprender, ¿qué me cuesta, en vez de algo, poner aquí quién se constituye en un Estado social y democrático de derecho? Aunque luego pregunte por en qué se constituye y la respuesta sea en un Estado social y democrático de derecho. No pasa nada, si en la pregunta 2 ya doy la respuesta de la pregunta 3, cosa que si fuera un examen no tendría ningún sentido. Pero aquí estoy haciendo material para que os ayuden a aprender. Por tanto, cuanto más lo repita, pues mejor. Entonces, realmente lo que aquí me salió en este cuestionario y test de la Constitución fue un cuestionario muy duro y un test muy duro. Al día de hoy daría más facilidad. Y siendo duro, lo que recomiendo es que siempre lo abordéis al principio con la Constitución delante, con la Constitución al lado. Por eso en la tienda online, siempre en el cuestionario y en el test, os pongo la propia ley, para que la tengáis bien presente, la vayáis repasando y no os dirijáis directamente a las preguntas para ver si os las sabéis, porque no es el objetivo el comprobar si os las sabéis, sino lo que quiero es ayudaros a que vayáis sabiendo las respuestas, hasta que llegue un momento en que no necesitéis mirar por la ley, porque ya sabéis la respuesta perfectamente, como si hubierais jugado al trivial 17 veces, y ya por tanto tuvierais todo muy bien aprendido. Muy bien, pues tenemos aquí la tercera respuesta, que es en un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué pregunta se puede hacer cuya respuesta exacta sea en un Estado social y democrático de derecho? Bueno, pues se me ocurre en qué se constituye España de acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución. En su día no lo puse así, en su día lo puse. ¿En qué se constituye? Se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Este es el test, no es el cuestionario, por tanto doy 4 opciones, pero ya veis que aquí está la respuesta correcta, que es literalmente exacta a lo que aparece aquí subrayado, ¿vale? Porque es así
cómo se hace un cuestionario o se hace un test. ¿Y por qué hago este vídeo? Para explicar cómo se hace, por si alguno quiere hacerlo al estilo de Opositores Invencibles, quiere hablar conmigo e intentamos que en vez de producir pues 10 libros en no sé en un par de años, se puedan hacer más libros, se pueda llegar a más gente y todo esto pues le aproveche al estudiante que necesite esta clase de material. Bueno, pues fijaos en la cuarta respuesta. Estos son respuestas, es el literal del artículo. Hay que hacer una pregunta cuya respuesta sea como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Yo recuerdo cuando hice el cuestionario del test que primero pregunté esto, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, es decir, que España se constituye un Estado social y democrático de derecho, que propugna ¿qué? Como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Pues la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y una pregunta es, ¿propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como qué? Pues como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Esa es la respuesta. Es una respuesta fastidiada si no la tienes muy presente, ¿no? Pero cuando te la han hecho una serie de veces, pues listo. ¿Veis? ¿Cómo que los propugna? Primero dije, ¿qué propugna? Pues propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Cómo que los propugna? Como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Y entonces ya veis que con este juego de preguntas y respuestas se pregunta todo, se repasa todo y es una forma mucho más activa para el cerebro que la mera lectura, la mera repetición de memoria intentando tapar el literal de la ley. Entonces, si vais a usar este material, notaréis al segundo repaso, al tercer repaso, que de repente se os queda, que además podéis dedicar mucho más tiempo a estudiar porque os cansáis mucho menos. Y además el sistema de preguntas y respuestas es mucho más adictivo. Jugar al trivial es divertido, si habéis jugado al trivial. Por eso, yo os lo recomiendo y espero pues que este material primero os guste y segundo que los que queráis hacer este tipo de material, sois profesores, sois alumnos, sois cualquier persona que os gusta todo este tema y queréis hacer preguntas de cuestionario, preguntas tipo test, de leyes que aún no estén en la colección, pues podáis hablar conmigo y podemos valorar y ver qué podemos hacer para que se publiquen muchos más libros y por tanto lleguen a más personas. Muchísimas gracias.